Capítulo 7. Nada y menos nada. Desde lo alto de sus 6.714 metros de altitud, el monte Kailash en el Tíbet forma parte del círculo cerrado de las cumbres a las que jamás ha llegado el Homo sapiens. Su silueta redondeada, estriada de nieve sobre el gris granito, sobresale con claridad por encima del paisaje recortado del oeste del Himalaya. Para los habitantes de la región, tanto hindúes como budistas, la montaña es sagrada y encierra sus mitos ancestrales y sus historias maravillosas. Incluso se dice que se trata del legendario monte Meru, que, según los mitos locales, marca el centro del universo. Aquí se esconde la fuente de uno de los 7 ríos sagrados de la región, el Indo. Al salir de las pendientes del monte Kailash, el Indo toma la dirección este, zigzaguea rápidamente a través de las montañas de Cachemira y luego comienza a descender lentamente hacia el sur. Allí atraviesa las llanuras del Punjab y del Sindh en el actual Pakistán, antes de desembocar formando un delta en el mar Arábigo. El valle del Indo es fértil. En la antigüedad, la región estaba cubierta de bosques frondosos y susurrantes. Allí conviven los elefantes asiáticos con los rinocerontes, los tigres de Bengala, un sinfín de monos y las serpientes a las que pronto intentarán hechizar con sus flautas los encantadores. A la vuelta de un sendero, casi esperaríamos toparnos con Mowgli, el protagonista de El libro de la selva, cuyas aventuras se desarrollan en estos parajes. Aquí es donde va a nacer una civilización original y discreta, en la que las matemáticas desempeñarán un papel determinante a comienzos de la Edad Media. Desde el tercer milenio antes de nuestra era, algunas ciudades importantes como Mohenjo-Daro o Harappa ven la luz alrededor del río. De lejos, estas ciudades construidas con ladrillos de barro se asemejan un poco a sus contemporáneas de Mesopotamia. En el segundo milenio comienza la época védica. La región se fragmenta en una multitud de pequeños reinos, que se multiplican hacia el este hasta las riberas del Ganges. El hinduismo nace y se desarrolla, y se redactan los primeros textos extensos en sánscrito. En el siglo IV antes de nuestra era, Alejandro Magno llega a las orillas del Indo, donde funda 2 ciudades que recibirán el nombre de Alejandría, pero que no conocerán el prestigioso destino de su hermana egipcia. Una parte de la cultura griega se integra en la India. Luego llega la época de los grandes imperios. Los Maurya reinan sobre la práctica totalidad del subcontinente indio durante un poco más de un siglo. Tras ellos, una infinidad de dinastías se sucederán y coexistirán más o menos pacíficamente hasta la conquista musulmana del siglo VIII. A lo largo de estos siglos, los indios hacen matemáticas de las que, por desgracia, no sabemos gran cosa. La razón de esta ignorancia es simple. Sus sabios desarrollaron desde los inicios de la época védica una idea de transmisión oral de los conocimientos que prohíbe en principio plasmarlos por escrito. Los saberes deben aprenderse de viva voz, de generación en generación, de maestro a alumno. Los textos se aprenden de memoria en forma de poemas o acompañados de trucos mnemotécnicos, luego recitados y repetidos tantas veces como sea preciso hasta dominarlos a la perfección. Hallamos aquí y allá algunas excepciones a la regla, fragmentos escritos que han llegado hasta nosotros, pero la cosecha es muy pobre. Y sin embargo, hacen matemáticas.
¿Cómo explicar sino los conceptos que nos revelarán cuando, hacia el siglo V, se decidan por fin a poner por escrito los saberes acumulados oralmente durante siglos? La India conocerá a partir de entonces una edad dorada científica que no tardará en difundirse por el mundo entero. Los sabios indios empezarán a escribir largos tratados que recuperarán los conocimientos ancestrales completados con sus propios descubrimientos. Entre los más famosos figuran Aryabhata, que se interesó por la astronomía y calculó muy buenas aproximaciones del número pi; Varahamihira, que realizó nuevos avances en trigonometría; o Bhaskara, que fue el primero en escribir el cero en forma de círculo y utilizar científicamente el sistema decimal que seguimos empleando hasta nuestros días. Y sí, nuestras 10 cifras 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que solemos llamar cifras árabes, son en realidad indias. Ahora bien, si de todos los sabios indios de esta época hubiera que quedarse con uno, la historia elegiría sin duda a Brahmagupta, que vivió en el siglo VII y fue director del observatorio de Ujjain. En aquella época, la ciudad de Ujjain, situada en la orilla derecha del río Shipra, en el centro de la India actual, era uno de los mayores centros científicos del país. Su observatorio astronómico había adquirido fama y la ciudad ya era conocida por Claudio Ptolomeo en la época de esplendor de Alejandría. En 628, Brahmagupta publica el Brahmasput Siddhanta. En esta obra capital se encuentra la primera descripción completa del cero y de los números negativos, acompañada de sus propiedades aritméticas. Hoy en día, el cero y los números negativos se han vuelto tan omnipresentes en nuestra vida cotidiana para medir la temperatura, la altitud con respecto al nivel del mar o incluso el saldo de nuestra cuenta bancaria, que casi acabamos olvidando lo geniales que son estas ideas. Su invención fue un ejercicio de acrobacia intelectual poco común, que los sabios indios fueron los primeros en ejecutar a la perfección. Comprender este proceso en todo lo que tiene de sutil y poderoso a la vez es una delicia intelectual en la que debemos detenernos un poco si queremos penetrar más profundamente en las grandes transformaciones que van a conocer las matemáticas en los siglos venideros. Una de las preguntas que más me hacen cuando evoco en público mi gusto por las matemáticas es la de su origen. ¿Cómo empezaste a sentir esta afición cuanto menos extraña?, me preguntan a veces. ¿Fue algún profesor en particular el que te transmitió su pasión? ¿Te gustaban ya las matemáticas de niño? El origen de semejante vocación no deja de despertar la curiosidad de la gente que, hasta entonces, había permanecido hermética ante esta disciplina. Para ser sincero, he de confesar que no tengo ni la menor idea. Hasta donde alcanzo a recordar, siempre me ha gustado las matemáticas, sin que pueda identificar un acontecimiento especial de mi vida que me habría arrastrado por esta vía. No obstante, cuando hurgo más atentamente en mi memoria, me vienen ciertos recuerdos del estado de júbilo intelectual en el que podía sumergirme la súbita aparición de nuevas ideas en mi espíritu. Eso es lo que me sucedió en particular cuando descubrí una sorprendente propiedad de la multiplicación. Tendría 9 o 10 años cuando, al tocar un poco al azar las teclas de mi calculadora escolar, caí en un extraño resultado. 10 por 0,5 igual 5. Multiplica el número 10 por 0,5 y obtendrás 5. Eso es lo que osaba asegurar mi calculadora,
en la que por aquel entonces tenía una confianza tan ciega como poco razonable. ¿Cómo era posible que, al multiplicar un número, obtuviera otro menor? ¿No se supone que la multiplicación aumenta la cantidad a la que se le aplica? ¿No se supone que la multiplicación aumenta la cantidad a la que se aplica? ¿No iba esto en contra del propio sentido de la palabra multiplicar? ¿No tendría que haberme mostrado, mi querida calculadora, un número superior a 10? Tuve que reflexionar varias semanas sobre el asunto antes de llegar a aclarar mis ideas. El detonante final llegó el día en que pensaba en representar la multiplicación en forma geométrica, siguiendo sin saberlo los pasos de los pensadores antiguos. Coge un rectángulo que mida 10 unidades de largo y 0.5 de ancho. Su superficie es igual a la de 5 cuadraditos de una unidad de lado. En imagen en pantalla. En otros términos, multiplicar por 0,5 equivale a dividir por 2, y el mismo principio se aplica a otros muchos números. Multiplicar por 0,25 es lo mismo que dividir por 4. Multiplicar por 0,1 es lo mismo que dividir por 10, y así sucesivamente. La explicación es convincente, pero en conclusión persiste un aspecto desconcertante. La palabra multiplicación no significa exactamente lo mismo al aplicarla en matemáticas y en el lenguaje ordinario. En la vida cotidiana, ¿quién aseguraría haber multiplicado la superficie de su jardín tras haber vendido la mitad? ¿Quién afirmaría que su fortuna se ha multiplicado tras haber perdido el 50% de ella? Según estos cálculos, la multiplicación de los panes se convierte en un milagro al alcance de todo el mundo. Comemos la mitad y listo. Cuando las descubrimos por primera vez, estas reflexiones cosquillean nuestro cerebro. Tienen algo deliciosamente molesto y resuenan en nuestro espíritu como un juego de palabras especialmente ingenioso. Tal es el efecto que produjeron estos curiosos descubrimientos en el niño que yo era. Experimenté aún con más claridad esta sensación de enseñanza cuando, muchos años más tarde, leyendo un texto del matemático Henri Poincaré, Ciencia y Método, aparecido en 1908, me topé con la frase siguiente: la matemática es el arte de dar el mismo nombre a cosas diferentes. Para ser justos, hemos de reconocer que esta frase puede aplicarse sin duda a cualquier lenguaje. La palabra fruta designa cosas tan diferentes como manzanas, cerezas o tomates. Cada una de estas palabras agrupa a su vez una multitud de variedades diferentes que harán aparecer categorías más sutiles, a poco que nos entreguemos a un análisis botánico suficientemente fino. No obstante, Poincaré subraya con razón que ningún otro lenguaje llega tan lejos como las matemáticas en este proceso de agrupación. Las matemáticas permiten establecer relaciones que ninguna otra lengua autoriza. Para los matemáticos, la multiplicación y la división no son sino una sola operación. Multiplicar por un número equivale a dividir por otro. Todo depende del punto de vista que se adopte. Las invenciones del cero y de los números negativos proceden de la misma disposición de la mente. Para crearlos, es preciso atreverse a pensar contra la propia lengua. Hay que agrupar bajo una misma idea conceptos que el lenguaje trata de formas radicalmente diferentes. Los sabios indios fueron los primeros en seguir claramente esta senda. Si te digo que he caminado un cierto número de veces por el planeta Marte, o que he encontrado un cierto número de veces a Brahmagupta en persona, ¿me creerías?
Probablemente no. Y con razón, porque en nuestro idioma estas frases significan que ya he caminado efectivamente por Marte y que he encontrado a Brahmagupta. Y sin embargo, en matemáticas basta con imaginar que estos números valen 0 para comprender que no he mentido. El lenguaje utiliza diferentes estructuras dependiendo de que algo sea o no sea el caso. Afirmación: he caminado por Marte. Negación: no he caminado por Marte. Por su parte, las matemáticas eliminan estas diferencias para agruparlas en una sola fórmula. He caminado un cierto número de veces por Marte. Este número de veces puede ser 0. Si unos siglos antes los griegos ya habían tenido dificultades para aceptar que el 1 era un número, imagínate la revolución que supone la atribución del nombre de número a una ausencia. Antes de los indios, algunos pueblos ya habían iniciado este pensamiento, pero nadie había sabido llevarlo hasta el final. Los mesopotámicos, a partir del siglo III a.C., ya habían sido los primeros en inventar una cifra 0. Hasta entonces, su sistema de numeración escribía de la misma manera los números 25 y 250. Gracias a la cifra 0, que designa un lugar vacío, ya no hay confusión posible. Sin embargo, los babilonios nunca concedieron a este 0 la categoría de número, de suerte que pudiese escribirse por sí solo para designar una ausencia completa de objetos. En el otro extremo del mundo, los mayas habían inventado asimismo un 0. Inventaron incluso 2. El primero, como el de los babilonios, se usaba simplemente como cifra para marcar un puesto vacío en su sistema posicional de base 20. En cambio, el segundo puede considerarse efectivamente un número, pero solo se empleaba en el contexto de su calendario. Cada mes del calendario maya constaba de 20 días, numerados del 0 al 19. Aunque este 0 se utiliza solo, su uso no es matemático. Los mayas nunca lo utilizaban para efectuar operaciones aritméticas. En resumidas cuentas, Brahmagupta fue el primero en describir completamente el 0 como número acompañado de una enumeración de sus propiedades. Al restar un número cualquiera a él mismo, se obtiene 0. Al sumar o sustraer 0 a un número, este permanece invariable. Estas propiedades aritméticas nos parecen evidentes, pero el hecho de que Brahmagupta las enuncie con tanta claridad nos demuestra que el 0 se ha integrado definitivamente como un número que goza de un estatus semejante al de todos los demás. El 0 abre la puerta a los números negativos. No obstante, los matemáticos tardarán mucho tiempo en adoptarlos de manera definitiva. Los sabios chinos fueron los primeros en describir cantidades que podían equivaler a números negativos. En sus comentarios a los 9 capítulos, Liu Hui describe un sistema de palillos de colores que permiten representar cantidades positivas o negativas. Un palillo rojo materializa un número positivo y un palillo negro uno negativo. Liu Hui explica con detalle cómo interactúan estas dos especies de números y en particular cómo se suman o se sustraen. Esta descripción es ya muy completa, pero le falta dar un paso decisivo: considerar los positivos y los negativos no como dos grupos distintos capaces de interactuar, sino como un conjunto único. Ciertamente, los números positivos y negativos no siempre tienen las mismas propiedades cuando se trata de hacer cálculos.
pero tienen ante todo muchos puntos en común que permiten relacionarlos. La situación puede compararse a la de los números pares e impares, que forman dos clanes distintos con propiedades aritméticas diferentes, pero que pertenecen sin embargo a la misma gran familia de los números. Como en el caso del cero, son los sabios indios los primeros en llevar a cabo esta reunificación, y una vez más es Brahmagupta quien ofrece un estudio completo en el Brahmasput Siddhanta. Siguiendo las huellas de Liu Hui, establece una lista completa de reglas a las que están sometidas las operaciones con estos nuevos números. Entre otras, nos enseña que la suma de dos números negativos es negativa. Por ejemplo, -3 más -5 es igual a -8. Que el producto de un número positivo y un número negativo es negativo. -3 por 8 es igual a -24. O que el producto de dos números negativos es positivo. -3 por -8 igual 24. Este último punto puede parecer contraintuitivo y será que uno de los más difíciles de aceptar. Todavía hoy es una trampa muy conocida de la que desconfían los escolares del mundo entero. ¿Por qué menos por menos es igual a más? En los siglos que seguirán a su formulación por Brahmagupta, las reglas de la multiplicación de los signos, y en particular el menos por menos igual más, no van a dejar de provocar desconfianza e interrogantes. Estos cuestionamientos trascendieron con creces el mundo de los matemáticos y suscitaron mucha incomprensión en cuanto empezaron a enseñarse en la escuela. En el siglo XIX, el escritor francés Stendhal expresaría su incomprensión en su novela autobiográfica Vida de Henry Brulard. El autor de Rojo y Negro y La Cartuja de Parma escribiría las siguientes líneas: Para mí, la hipocresía era imposible en matemáticas, y con mi simplicidad juvenil pensaba que sucedía otro tanto en todas las ciencias a las que había oído decir que se aplicaban. ¿Qué fue de mí cuando descubrí que nadie podía explicarme cómo era posible que menos por menos fuese más? Es una de las fases fundamentales de la ciencia llamada álgebra. No es que no me explicasen esta dificultad, que sin duda es explicable, pues conduce a la verdad, sino que me las explicaban con razones evidentemente poco claras para quienes me las exponían. Tuve que conformarme con lo que hoy sigo diciéndome. Es necesario que sea verdad que menos por menos es más, puesto que evidentemente empleando a cada instante esta regla en el cálculo, llegamos a los resultados verdaderos e indudables. La regla de multiplicación de los signos, ciertamente bastante extraña a primera vista, cobra sentido no obstante, si se reconsidera con el sistema de palillos imaginado por los sabios chinos. Utilicemos por ejemplo este sistema para representar ganancias y pérdidas monetarias. Imaginemos que un palillo negro representa 5 euros, en tanto que un palillo gris representa una deuda de 5 euros, es decir, menos 5 euros. Así, si posees 10 palillos negros y 5 palillos grises, tu saldo asciende a 25 euros. Estudiemos ahora los diferentes casos que pueden presentarse al variar tu cuenta. Imagínate que te dan 4 palillos negros adicionales. Tu saldo aumenta entonces en 20 euros. Dicho de otro modo, 4 por 5 igual 20. El producto de dos números positivos es claramente positivo. Hasta aquí todo en orden.
Si ahora te dan 4 palillos grises, es decir, 4 deudas, tu saldo disminuye en 20 euros. Dicho de otra forma, 4 por menos 5 igual menos 20. Un número positivo multiplicado por uno negativo da un número negativo. Y del mismo modo, si te quitan 4 palillos negros, pierdes igualmente 20 euros, lo cual equivale a decir que menos 4 por 5 es igual a menos 20. Estas dos últimas situaciones muestran con claridad que dar deudas a alguien produce el mismo efecto que quitarle dinero. Añadir una cantidad negativa equivale a sustraer una cantidad positiva. Hemos llegado al punto crucial. ¿Qué ocurre con tu saldo si te quitan 4 palillos grises? En otros términos, ¿qué sucede si te quitan deudas? La respuesta es evidente. Tu saldo aumenta. Es decir, ganas dinero. Esto equivale a decir que menos 4 por menos 5 es igual a 20. Quitar una cantidad negativa es lo mismo que añadir una cantidad positiva. Menos por menos igual a más. La llegada de los números negativos va a transformar asimismo el sentido de la adición y la sustracción. El problema es completamente similar al de la multiplicación por 0,5, que es una división por 2. Puesto que sumar un número negativo equivale a sustraer un número positivo, estas dos operaciones pierden el sentido que poseen en el lenguaje ordinario. Sumar suele ser sinónimo de aumentar. Ahora bien, si sumo el número menos 3, esto equivale a restar 3. Por ejemplo, 20 más menos 3 es igual a 17. Y si sustraigo menos 3, esto equivale a añadir 3. 20 menos menos 3 es igual a 23. Una vez más, estamos dando el mismo nombre a cosas diferentes. Gracias a los números negativos, la adición y la sustracción se convierten en las dos caras de una misma operación. Esta confusión de las palabras y las aparentes paradojas, como el menos por menos igual más, van a frenar considerablemente la adopción de los números negativos. Mucho tiempo después de Brahmagupta, numerosos sabios continuarán haciendo remilgos ante estos números tremendamente prácticos, pero tan difíciles de comprender, y solo se resignarán a utilizarlos en sus cálculos intermedios con la condición de que no aparezcan en el resultado final. Habrá que aguardar el siglo XIX, incluso al XX, para que su legitimidad sea plenamente aceptada y su uso definitivamente adoptado. En 711, 2000 jinetes y camellos venidos del oeste irrumpen en el valle del Indo. Se trata de las tropas de Muhammad bin Qasim, un joven comandante árabe que apenas contaba 20 años de edad. Mejor equipados y preparados, sus soldados van a derrotar al ejército de 50.000 hombres de Raja Dahir y a apoderarse de la región del Sindh y del delta del río. Para las poblaciones locales, el acontecimiento resulta trágico. Millares de soldados son decapitados y la región sufre abundantes saqueos. No obstante, la llegada del joven imperio árabe musulmán a las puertas de la India va a suponer una oportunidad para la difusión de las matemáticas indias. Los sabios árabes integrarán rápidamente sus descubrimientos en sus propios trabajos y les conferirán una resonancia mundial
cuyo eco murmura todavía en las matemáticas del siglo XXI.